Hoy seguiremos hablando del evangelismo. La semana pasada hablábamos del evangelio y dijimos que esta es la semilla que debemos sembrar. Hoy hablaremos del sembrador. Hablaremos del que siembra el evangelio. Ustedes saben que no mucho tiempo atrás tuve que viajar a la ciudad de Nueva York, donde vive mi hija, para visitarla. Para mí no hay deleite más grande quizás aquí en la tierra que estar con mi niña a veces. Y les diré que nunca había ido a Nueva York. Es una ciudad hermosa, pero de todas las cosas que miré, y miré cosas que me asombraron, realmente muy lindas, lo que más me impresionó quizás fueron esos monumentos que allí tienen para las dos torres que fueron destruidas el 11 de septiembre del año 2001. Esas torres gigantescas que alguna vez habían sido los edificios más altos del mundo. Allí donde estaban las torres, allí donde estaban los cimientos de las torres, ahora hay dos enormes albercas, podríamos llamarle quizás, de color negro y de una piedra negra, fina pero negra, y cayendo por las paredes de esa piedra ustedes pueden ver agua, cae agua como una pequeña cascada allí, una pequeña caída de agua, y también ahí arriba, en la parte de arriba donde la gente se para a mirar el pequeño murito que sobresale de esta alberca, podríamos decir, toda la gente alrededor se para, y allí en ese lugar arriba, en la parte alta, en esa piedra que es como una losa fina, está escrito los nombres de los que murieron en aquella ocasión. Y al mirar ese lugar yo pienso, tal vez la piedra negra simboliza el luto de una ciudad, de un país, de una humanidad que ha visto uno de los crímenes más grandes de la historia ocurrir en cosa de segundos. El agua tal vez podría simbolizar el llanto de tantas familias que quedaron sin alguno de los suyos. Algunos perdieron al papá, la mamá, un hijo, un hermano. Y yo me acuerdo de aquel 11 de septiembre del año 2001, hermanos. Recuerdo bien cuando yo estaba en una casa y la gente estaba mirando las noticias. Yo había llegado recién y pude ver en las noticias esa torre que se veía que había sido impactada por un avión. Las imágenes mostraban una y otra vez la torre que había sido impactada por el avión, un avión grande, ¿no es cierto?, que había explotado y toda la torre estaba en llamas. Era algo impresionante. Sabíamos que había mucha gente ahí adentro y la torre se estaba quemando, pero lo que más nos llegó en ese momento fue que mientras todos estábamos mirando eso, de pronto aparece otro avión y el otro avión choca con la otra torre. Ese día, otro avión chocó con el Pentágono y otro intentó chocar también con la Casa Blanca. Hubieron 6.000 personas que quedaron heridas. Murieron alrededor de 3.000 personas. Y en ese día, la vida de los Estados Unidos cambió para siempre. De hecho, los aeropuertos ahora tienes que llegar 3 horas anticipadas para que te revisen y puedan examinarte bien para certificar que no eres un peligro. Hay más vigilancia que nunca antes.
Y la razón es porque el terrorismo había llegado a los Estados Unidos y la vida ya no sería igual, la vida había cambiado. Hacía poco tiempo, mis hermanos, que el rey Usías había muerto. Él había hecho la última gran reforma religiosa, espiritual en Israel. Bajo su mandato, el país, la nación había crecido, la nación se había fortalecido, la economía de la nación y de las familias había mejorado. Realmente había sido un reinado próspero. Desde Salomón hasta él, solamente Josafat había tenido un reinado tan próspero o un poquito más próspero que él. Usías comenzó a gobernar a los 16 años, gobernó como 52 años, pero el orgullo lo llevó a cometer un error gigantesco. Él creyó que por ser rey podía hacer lo que quería y entró al templo del Señor y ofreció incienso, algo que no le correspondía, que solamente los sacerdotes podían hacer. Y Dios lo castigó con lepra. Y cuando alguien tenía lepra en esos momentos, en ese tiempo, era expulsado de la ciudad, de la familia, era dejado solo. Y a él, bueno, por ser rey, siquiera al menos tuvo una casita donde estar, donde vivir, y murió leproso. Y cuando él murió, Israel ya nunca fue igual. En poder, en economía, en influencia. Y Dios entonces levantó un profeta. Se le llama el profeta evangélico. Algunos dicen que su libro es el Evangelio del Antiguo Testamento. Él nos dice que Jesús nacería de una virgen. Él dice en qué ciudad debía nacer Jesús. Él nos habla de Jesús que iba a sufrir por nosotros también y que iba a morir. Ustedes saben que estoy hablando de Isaías. Y hoy quiero prestar especial atención al momento en que Isaías fue llamado al ministerio profético. En Isaías, capítulo 6, versos 1 al 8, nos dice así: el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano el carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías es uno de los profetas mayores. Su libro es uno de los libros más maravillosos quizás del Antiguo Testamento. La tradición dice que Isaías pertenecía a la familia real. Quizás él era primo de Usías, el rey que había muerto. Interesante que el nombre de Isaías tenía el mismo significado que el nombre de Jesús. Significaba Yahvé es salvación.
Al llamarlo al ministerio profético, el Señor le dio una visión. ¿Y qué visión, hermanos? De alguna forma el Señor abrió el velo que separa la tierra del cielo, permitiéndole a su siervo poder ver un poquito de lo que hay allá en el reino celestial. Y no solo eso, sino que él no solo vio el cielo, él vio nada menos que la oficina de gobierno del universo. Él vio el lugar exacto donde estaba el trono de Dios. Él vio el trono de Dios. Él dice, vi yo al Señor. Moisés alguna vez, siendo un hombre tan especial, tan amado por Dios, cuando el Señor lo llamó a subir al monte y cuando traspasó esa nube de humo que había, él le pidió al Señor ver el rostro suyo. Él quería ver el rostro de Dios, pero el Señor le dijo que él no podía. El Señor solo le permitió ver sus espaldas. De alguna forma el Señor lo tomó, lo levantó, lo hizo un hoyo allí en la roca tal vez, lo puso adentro para que pudiera mirar y después pasó y Moisés solo le vio las espaldas. Pero tan fuerte fue el resplandor de lo que vio que cuando él regresó al campamento, los israelitas no podían mirar su rostro y le decían, por favor, Moisés, tápate la cara, que no te podemos ver. Y eso porque solo estaban viendo el reflejo de lo que Moisés había visto. Creo que nadie podría ver y hablar con Dios cada día y hacerlo sin reverencia, sin un profundo respeto y sin un santo respeto. Tener una visión de Dios, hermanos, es algo impresionante. Te humilla, te pone en el polvo, te encandila. Tú vas a tener que decirle, tápate el rostro, o tú te vas a tapar tu propio rostro porque tú no lo vas a poder ver. Recuerdo cuando los israelitas estaban enojados porque pensaban que Moisés no debía ser el único que escuchaba la voz de Dios, y cuando Dios daba los mandamientos le pedían que Dios hablara con ellos y querían escuchar al Señor, pero cuando lo escucharon se asustaron y le pidieron a Moisés que él lo escuchara y después él les dijera lo que Dios les había dicho, porque no podían. Solamente escuchar la voz de Dios era muy fuerte para ellos. Tener una visión de Dios es impresionante, hermano. Y lo que tuvo Isaías fue una visión de las más altas. Se llamaría una teofanía, creo que se llama. Pero hay algunos detalles que no podemos pasar por alto. Leamos el verso 1. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tal vez el profeta como el pueblo estaban tristes, habían perdido un buen rey. A este le había traído buenos tiempos, prosperidad, poder, comodidad. La nación había pasado por un tiempo de bonanza, muy bueno. Y en la visión, Dios le mostró al profeta que no debía estar triste, porque el verdadero Dios, el verdadero rey, de Israel, no había sido Usías, sino que era el Señor. Él es el rey del universo, el verdadero rey de Israel. La visión del Señor en el trono transmitía seguridad de un rey eterno, de un rey poderoso, un rey que todo lo podía, de un rey amante. La nación no estaba a la deriva, tú no estás a la deriva. Cuando hay momentos tristes, cuando hay momentos difíciles, cuando hay luchas en tu vida, debes entender que las cosas no pasan por casualidad. El Señor está en el timón siempre.
debiéramos saber que Dios es nuestro Rey también. A veces oramos, hermanos, y decimos, Señor, vénganos tu reino. Y parece que quisiéramos agregarle una frase al final, como si dijéramos, Señor, vénganos tu reino, pero por favor no me pidas que te obedezca. Cuando estamos diciendo, vénganos tu reino, le estamos diciendo, Señor, sé mi Rey. Y cuando tú le dices al Señor, sé tú mi Rey, le estás diciendo, Señor, ayúdame a obedecerte. A Dios no lo vemos, pero siempre está en el trono. Siempre controla todo. Él es el soberano de todo lo que sucede en la tierra. Todo el universo está en sus manos. Otro detalle que me llamó la atención en ese primer versículo es la ropa. Dice que los vestidos del Señor cubrían todo el templo. Y pienso en esas ropas que se usan en ocasiones especiales, ¿no es cierto? Como cuando una novia se va a casar y tiene la cola larga, eso, el vestido, y unos pajes le levantan la cola, ¿no es cierto? Para que pueda ella caminar. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando la reina Isabel fue entronizada, esto pasó hace mucho tiempo atrás ya, ¿verdad? Pero ella tenía una cola tan larga que necesitó muchos pajes para que le pudieran llevar el vestido. Ahora, el vestido era importante en ese tiempo. Era tan importante el vestido de un rey que había colores que solo el rey podía usar. En algunos países solamente el que era rey podía usar ese color y ese tipo de vestidos. Más, cuando había una reunión de reyes, se usaban diferentes calidades de ropa. Los reyes de imperios o los reyes grandes de grandes naciones usaban una ropa más fina, los que tenían un reino más pequeño usaban una ropa menos fina, y así poco a poco hasta el último rey de un reinito pobre, chiquitito por allí, era el que usaba la ropa más pobre de todos. Y bueno, los que usaban la ropa más fina se sentaban adelante, los otros un poco más atrás y los otros más atrás. La ropa del Señor yo creo que simboliza su majestad, su poder, su autoridad. Y esta llenaba todo el templo. Esta llena todo el templo. Todos los templos que son del Señor, donde está su presencia, es llenada por la majestad y la gloria de nuestro Dios. Y entonces en la visión aparecen unos seres un poquito diferentes, extraños. Para nosotros, tal vez. En el verso 2 dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Sabe que la Biblia no dice nunca que los ángeles tengan alas? Sin embargo, a estos seres que están delante de la presencia del Señor y que les sirven día y noche, ellos tienen 3 pares de alas. Y algo interesante es que las alas que tienen no las tienen de sobra. Todas les sirven para algo. De hecho, todo lo que el Señor creó, lo creó con un motivo, con una razón, con un porqué. Por ejemplo, ustedes ven los peces son criados con branquias que se llaman para que puedan respirar bajo el agua. Las aves tienen alas y tienen plumas para que puedan volar. Y los animales, dependiendo de qué tipo de animales son, están formados de la manera que necesitan estar formados para poder sobrevivir en el ambiente en que están viviendo. Y cuando Dios hizo a estos seres especiales, lo hizo con el propósito de que estuvieran a su servicio, estuvieran cerca de Él todo el día. Y estos seres necesitaban 3 pares de alas y por eso el Señor le dio 3 pares de alas. Y cuando hablamos de eso, por ejemplo, vemos que con unas se tapaban la cara. Y cuando pienso en eso, recuerdo lo que el Señor le dijo a Moisés: nadie puede mirar su rostro y vivir.
Y después de ver su espalda, como dijimos antes, la gente no pudo mirar el rostro de Moisés solo por el reflejo. El rostro del Señor emite mucha gloria, es demasiado radiante, demasiado brillante. Incluso estos seres especialmente creados para estar en la presencia de Dios necesitan taparse la cara. Son creados para servir en presencia de Dios, pero necesitan cubrirse. Incluso dice la Escritura que se cubrían sus pies. No sé, realmente no sé bien por qué se cubrían sus pies. Pero cuando miro que se cubrían sus pies, yo me acuerdo de la locura que hizo Juan en el capítulo 21 y Pedro en el capítulo 21 y verso 7 de Juan. Es interesante. La Escritura me cuenta de que Pedro y los discípulos estaban conversando con alguien que estaba en la playa sin saber quién era, y cuando descubren que se trataba de Jesús, Pedro sintió vergüenza de estar desnudo. O sea, pienso que andaría sin camisa, ¿no es cierto?, de tener parte de su cuerpo desnudo delante de Jesús, y dice que se puso la ropa rapidito allí, la ropa se la puso todo, y después de ponerse la ropa se tiró al agua. Nosotros lo hacemos al revés. Normalmente nos tiramos, primero nos sacamos la ropa y después nos tiramos al agua. Él hizo lo contrario. Él se puso la ropa y después se tiró al agua. Tal vez por respeto al Señor. Y quizás por respeto al Señor también, estos seres celestiales no querían mostrar sus pies desnudos delante del Señor. Y esto nos muestra lo importante que es mostrarse delante del Señor cubiertitos, ¿no es cierto?, con modestia. El Señor no se agrada cuando las hermanitas andan con las faldas muy cortas, ni cuando andamos demasiado descubiertos, sobre todo en el templo en forma especial. El verso 3, claro, otra cosa, pienso a veces también, los escotes muy grandes no son agradables para el Señor en el templo porque son una falta de respeto. Él está allí y es una falta de... Es como decir, no estoy delante de nadie importante, ¿no es cierto? Usted no se presentaría de esa forma delante de alguien como el Señor. El verso 3 me dice, y el uno al otro de estos seres alados, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En nuestro idioma y costumbres modernos, para enfatizar algo, cuando queremos escribir algo y enfatizarlo y que llame la atención, lo ponemos con negrita, o sea, lo calcamos bien fuerte. Si es posible, lo ponemos con letras más grandes o quizás con mayúsculas, y tal vez le ponemos comillas y signos de exclamación para que se note. Lo que los serafines hacían es algo que es muy especial entre los judíos. Ellos hacían todo lo que dijimos, en cierto sentido, ¿no es cierto?, para llamar la atención a lo que estaban diciendo allí o escribiendo, pero no lo hacían con comillas ni con negritas, sino que ellos repetían lo que querían decir una y otra vez, de manera que la persona pudiera entender que eso era importante. De hecho, Jesús mismo usó este método. Cuando Él hablaba, Él decía muchas veces, en verdad os digo. Los serafines no son mencionados en ninguna otra parte de la Biblia, solamente en este lugar. Y ellos están adorando al Señor, y algo interesante es que ellos resaltan la santidad del Señor. Y ellos dicen, Santo, Santo, Santo. Y cuando elevamos algo al 3 veces de importancia, cuando lo repetimos 3 veces, es cuando la Biblia lo está mencionando en una forma más resaltable todavía. Jesús decía, en verdad os digo, pero con eso quería enfatizar que decía la verdad, que era importante, que había que llamar la atención a eso. Y como dijimos, los serafines enfatizaban la santidad de Dios. Lo que ellos querían decir era, muy santo, muy santo, muy santo es el Señor. Y me gusta lo que dice el pastor R.C. Sproul
comentando con mucha sabiduría que en ninguna parte de la Biblia se enfatiza el amor o la misericordia, o de esta manera al menos, santo, 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 o amor, 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 o misericordia, misericordia, misericordia. No, es la único que se resalta de esta manera en la Biblia, es la santidad del Señor. Es una cualidad muy destacable, quizás la más destacable, al menos en este capítulo. Tan grande, hermanos, es la santidad de Dios que el verso 4 dice que los quicios de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban, del ángel que decía santo, santo, santo. Y dice que la casa se llenó de humo. Hasta la puerta tembló con la presencia de la santidad de Dios. Y entonces preguntará usted, bueno, hermanos, todavía no me habla de evangelismo, dijo que iba a hablar del evangelista, no lo veo, ¿dónde está? Hermanos, vemos a un profeta frente a la santidad de Dios. Ahora hay que ver su reacción, ¿cómo reaccionó él? Usted pensará, a lo mejor hoy en día dicen que cuando uno pasa por eso se cae de espalda, ¿no es cierto? O se arrastra como culebra. Algunos hablan de que se ponen a brincar o a ladrar o a maullar o maullar, reír, danzar o cualquier cosa de esas. Pero Isaías 6:5 no me dice nada de eso. El profeta dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Eso es lo que sucede cuando el hombre tiene un encuentro verdadero con el Señor. Cuando el hombre de verdad encuentra o tiene una visión del Dios verdadero, cuando realmente entiende quién es el Dios verdadero, entiende quién es uno mismo. Si los judíos no podían mirar a Moisés por su reflejo, imagínense ustedes, mis queridos hermanos, cómo estaría Isaías cuando él veía a Dios. Y cuando él pudo conocer a Dios, él se conoció a sí mismo. Cuando tú sabes quién es Dios realmente, tú vas a ser como las puertas, vas a temblar. ¡Ay de mí, vas a decir! Para Isaías la santidad del Señor era demasiado grande. Según el diccionario Strong, el original en hebreo de lo que él dijo cuando él dice ay de mí es woe, que es lo contrario a una bienaventuranza. Exactamente lo contrario. Las plagas finales de Apocalipsis, por ejemplo, son llamadas 3 veces woes o 3 ayes. Lo que Isaías era como, lo que él estaba diciendo o haciendo era como proclamar una maldición sobre él mismo. Es que él se sentía condenado al ver al Señor. Nuestra traducción dice que se sentía muerto, aunque la palabra original es dama, en hebreo, ¿no es cierto? Y dama, según Strong, es cortado, es destruido, es mudo. Alguien que va al fracaso, alguien que va para ser destruido. Isaías se sentía destruido, hecho polvo. Mirar al Señor, mirar la santidad del Señor, le mostró quién era Él realmente. Cuando Él conoció a Dios, se conoció a sí mismo. Se sentía inmundo. Y lo curioso, mis hermanos, es que cuando Él habla de su inmundicia, habla de la inmundicia de sus labios. Y dice que la gente que está alrededor, o donde Él vivía, era gente de labios inmundos. Y eso me llama la atención. Y me llama la atención, queridos hermanos, porque la Biblia le da un tremendo énfasis a la importancia de las palabras que nosotros hablamos. La Biblia dice que por nuestras palabras seremos juzgados. Y dice también que no puede ser que por un mismo lugar salgan bendiciones y maldiciones. Y dice Santiago que la lengua es como un fuego que incendia toda la creación.
Y cuando uno mira eso y ve que Isaías se considera inmundo y se considera indigno de estar en la presencia de Dios, se siente asustado porque se siente condenado, uno diría, oye Isaías, cálmate un poco. Tal vez si tú fueras el que estaba allí, a lo mejor le dirías, Isaías, no exageres muchacho, tranquilízate. Pero usted cree que Dios le dijo eso. ¿Qué le dijo Dios a Isaías? Le dijo, no te preocupes tanto, hombre, si no es para tanto, no exageres. Le dio una palmadita en la espalda y le dijo, quédate tranquilito un rato. No. Los versos 6 y 7 dice que el serafín dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En los fríos inviernos de mi país, yo me acuerdo una de las escenas más hermosas de la familia era cuando nos reuníamos alrededor del brasero. El brasero era algo que había en todas las casas nuestras en esos tiempos. Ahora se ha reemplazado por algún calentador a veces eléctrico o a gas o como fuera, ¿no? Pero en ese tiempo era un objeto, un pedazo de tamborcito chico que estaba tapado por debajo. Entonces usted le ponía carbón. Y normalmente lo ponía afuera, quemaba el carbón hasta que se convertía en brasa, o sea, hasta que estaba rojo, y cuando estaba rojo lo metía dentro de la casa. Y entonces nos reuníamos todos alrededor para calentarnos. Una cosa interesante que cuando el carbón está al rojo usted no lo puede tomar con su mano, porque está demasiado caliente, se quema usted. Y este carbón que nos muestra la Biblia estaba tan caliente, pero tan caliente que este ser celestial, este serafín, no podía tocarlo. Su piel no era capaz de agarrarlo con las manos, tuvo que agarrarlo con unas tenazas. Y después de tocarlo con las tenazas fue y se lo puso en uno de los lugares más sensibles del ser humano, hermano. Se lo puso en la boca misma de Isaías. Si me pusieran algo así en la boca se me hincharía, hermano. Es un crimen para nosotros hacer esto. No se puede hacer, decimos. Pero queridos hermanos, era necesario que el profeta pasara por un proceso de purificación. Cuando puso el carbón encendido sobre los labios de Isaías, fue exactamente cuando él estaba siendo llamado para ser profeta. Después de eso es que el Señor dice, ¿quién irá? El profeta necesitaba purificación. El profeta necesitaba conocerse a sí mismo primero. Tenía que entender que era pecador, tenía que entender que necesitaba perdón, tenía que entender que tenía que venir a Cristo. Primero él tenía que conocer a su Salvador, él tenía que conocer a Dios. Tú no puedes enseñarle a otros sobre la salvación, sobre la santificación, no puedes hablarle a otros de Cristo, no puedes hablarles de Dios si tú mismo no lo conoces. Necesitas conocer a Dios y necesitas conocerte tú mismo. Tú no vas nunca a tener misericordia de los demás si no reconoces realmente cuán pecador eres. Y una vez que seas pecador, entonces necesitarás ser quemado con el fuego del altar, purificado por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Nadie que predique el Evangelio puede hacerlo sin conocer a Dios, sin entender que es un pecador. De otra forma no tendrá misericordia de los demás. Para ser evangelistas, hermanos, necesitamos ser cortados, deshechos, quemados, con fuego, con el fuego del Espíritu Santo, para poder predicar el Evangelio.
¿Sabe usted que predicar el Evangelio en un sentido es como profetizar? Habían dos ministerios en el tiempo de los profetas, en el tiempo del Antiguo Testamento, y uno de los ministerios era el de sacerdote. El sacerdote era el que hablaba de parte del hombre a Dios. Cuando el hombre quería comunicarse con Dios, lo hacía por medio del sacerdote. La Escritura nos dice que Jesús es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Pero el profeta era el que hablaba al hombre de parte de Dios. Y tú y yo, hermanos, tenemos la misión de hablarle a la gente de parte de Dios. Tenemos que decirles a los demás que son pecadores, que Dios es santo, que hay una ira pendiente sobre ellos, que están condenados y que necesitan salvación y que solamente el sacrificio de Cristo los puede salvar. Pero para eso nosotros tenemos que ser salvos primero. Tenemos que entender que necesitamos conocer bien al Señor, porque nunca nos vamos a conocer a nosotros mismos si no conocemos al Señor. Necesitamos ser purificados. Y el profeta recibió todo eso en una sola visión. Nosotros tal vez vamos a tener que pasar por todo eso por mucho tiempo. Los discípulos pasaron 3 años con el Señor. Y en esos 3 años recién comenzaron a estar listos, porque después tuvieron que crecer toda la vida en su vida espiritual. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Queridos hermanos, este es un llamado a acercarnos al Señor, primero a predicar el Evangelio. Tú eres el evangelista, tú eres el profeta. El Señor te ha llamado a ti, te ha encargado a ti este privilegio enorme de predicar la salvación a los hombres. Pero para hacerlo necesitas pasar primero por una experiencia de conocer a tu Dios. Tú tienes que buscar a tu Dios, tú tienes que orar, pedirle a Dios el privilegio de conocerlo. Tienes que leer la Biblia para conocerlo. Necesitas dedicar tiempo a tu Dios, dedicar tiempo con Dios, caminar con Dios, vivir junto a Dios. Y entonces serás purificado por su presencia. Y entonces tendrás poder para predicar este santo evangelio. El Señor te bendiga, es nuestro deseo y oración.